Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. Padre, te pido, revélanos más de ese amor que no se puede entender de forma intelectual. ¿Cómo conocemos algo que sobrepasa el conocimiento? Solo probando y experimentando. Por eso hay una generación que levanta su voz y decimos: queremos probar y ver. Queremos probar y ver que tú eres bueno. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre. Siempre, siempre, siempre. Escucho tu voz. Aleluya. Leemos la palabra en el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 20, dice Job: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito ninguno. En el mismo libro de Job, capítulo 2, en el verso 9, bendito Jesús. Entonces se le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar mujer cualquiera de las mujeres fatua has hablado. ¿Qué? ¿Recibiré de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Padre, gracias. Ruego que nos bendiga a tu palabra, Padre, a pesar de la molestia que tengo, Señor, en el brazo. Permite, Señor, que pueda visitar tu palabra con responsabilidad, con temor, con sabiduría, con reverencia y sobre todas las cosas, Padre, con honra. Aleluya. Bendito ser Cristo viviente. Vemos la historia de este hombre llamado Job. Vemos cómo aquel hombre fue capaz de bendecir a Dios en medio de su proceso. Fue capaz de bendecir a Dios en medio de un momento donde él perdió todo. La historia comienza cuando dice que los hijos de Dios fueron en el Padre. Ahí también se presentó Satanás, se vistió ángel de luz. Dice que Dios inmediatamente lo reconoce y le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él claramente de ruido la tierra, de pasearlo por ella. Y el Señor le pregunta que si no considera mi siervo Job. Me gusta lo que dice Satanás. Satanás dice: el diablo Lucifer, el gran dragón, es el mismo. Él le contesta a Dios: ¿y para qué? Si tú lo tienes rodeado. Me gusta esto, porque esto nos da una enseñanza clara. Esto nos muestra que aquel que está guardado, aquel que camina los caminos, los preceptos de Dios, aquel que obedece a Dios, Satanás podrá rodearlo, pero nunca podrá hacerle frente. Esta era la situación de Satanás con Job. Satanás rodeaba la tierra, veía todo lo que Job hacía, pero no podía tocarlo en ningún momento, porque todo aquel que agrada a Dios, hay ángeles alrededor de él, cuidándolo, protegiéndolo. Y esa obediencia se convierte en un cerco que ni el diablo ni sus demonios pueden romper. Aleluya. Por eso Satanás dijo a Jehová: ¿dijo acaso teme Job a Dios de balde? Él quería tocarlo como hace con muchos, pero no lograba porque no encontraba brecha, no encontraba puerta
no encontraba ventanas, no encontraba huecos, por cuanto Job trataba de agradar a Dios y de aún ofrecer holocausto, si por si acaso sus hijos habían pecado. Algunos escritores, algunos eruditos alegan que el pecado mayor que posiblemente podía estar cometiendo los hijos de Job es que después de irse de fiesta, borracharse, posiblemente hacían orgías entre ellos mismos con las hermanas. Esto no tiene base bíblico. Estoy haciendo eh, un comentario sobre lo que dicen algunos eruditos o escritores. Lo cierto es que ellos, cuando salían a beber, Job, conociendo que cuál era la conducta, la vida de los jóvenes, él agradaba tanto a Dios que ofrecía holocausto, si por si acaso ellos habían pecado. Ese es el tipo de hombre que yo sé que Dios busca en este tiempo. Un hombre que tema pecar, un hombre que tema desobedecer a Dios, un hombre que tema del fondo de su corazón fallarle al único Dios que le dio salvación, lo redimió por medio de aquel cordero inmolado, por medio del primogénito, del unigénito Hijo de Dios. Hombres que prefieren morderse la lengua antes que blasfemar el nombre de Dios. Hombres que prefieren morderse la carne antes que blasfemar o fallarle a Dios. Hombres que quieran morirse el día que fallen a Dios. Hombres que su meta más grande no es tener jipeta ni carro, sino caminar en los preceptos y los mandamientos de Dios hasta que Cristo venga o nos mande a buscar. Job, a pesar de su proceso, Job entendió que había algo mayor, porque dice la palabra que él en ningún momento entendió que no había propósito. En todo él sabía que había un propósito. Bendito sea Jesús. Por eso él dice en el verso 22, capítulo 1, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. En pocas palabras, a pesar de todo lo que él perdió, mire señores, quiero que usted escuche esto con atención. El hombre era un hombre rico, un hombre bendecido materialmente. El hombre perdió todo su camello. El que tenía un camello era rico, imagínense. Job tenía muchos camellos, animales. Job tenía bueyes, Job tenía siembras, tenía empleados, todos murieron. Y lo último fue que el último que llegó para decirle, mira, he matado a tus hijos y solamente he quedado yo. Bendito sea Jesús. Dice que entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, es el primero, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa. El agua cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente capelló para decírtelo o para darte la noticia. En un día, el hombre había perdido todo por lo que él estaba luchando, todo lo que lo motivase y todo lo que humanamente mantenía su enfoque. En un día, él lo perdió todo. Pero aún así, Job en ningún momento maldijo a Dios, en ningún momento cuestionó a Dios como hacemos la mayoría hoy. De una vez, mira, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Qué fue lo que yo hice? No merezco esto, he sido buen pastor, buen evangelista, buen profeta, yo diezmo, yo ofrendo, yo le predico a la gente. No, Job no dijo nada de esto. Solamente él cayó y entendió que Dios tenía un propósito. Porque así como dice Lamentaciones 3:37, hay aquel que diga que ha caído una hoja que Jehová no lo sepa. Bendito sea Cristo viviente. Y Mateo 10:29, busquémoslo, Mateo 10:29, mire que dice, Mateo 10:29, aleluya. Mateo 10:29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Bendito Jesús. Pues aún vuestros caballos están contados, todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Dando a entender con esto que Dios conoce hasta los pajaritos y aún cada cabello que hay en nuestra cabeza. Dios está al control de todas las cosas. Nadie puede decir, algo se movió, algo se cayó, que Jehová no lo sepa. Por lo tanto, Job entendió que en medio de su proceso, Dios tenía un propósito. En medio de sus pérdidas, Dios estaba siendo Dios. Y Job se apartó para que Dios continuara siendo Dios. Nosotros hoy vivimos un evangelio, lamentablemente un evangelio muchas veces distorsionado,
Un evangelio de poder, pero mal predicado. Un evangelio de poder, pero mal ministrado, porque muchos, lo he escuchado predicando que Dios, cuando venga a Cristo, Dios te va a dar, te va a bendecir, Dios te va a hacer rico. Si tú eres panzón, te va a quitar la panza. Si tú eres negrito, te va a poner claro. Si después será peleona, ya no va a pelear. Si la señora no te ama, ahora te va a amar. Y un sinnúmero de cosas que no tienen que ver. Hoy la gente se ha enfocado en un evangelio de jipeta, un evangelio de provisiones, un evangelio de materialismo. Pero el evangelio que Cristo predicó, el evangelio que Dios se encargó de que se predicara del Antiguo Testamento, es un evangelio de sufrimiento, es un evangelio de sometimiento, es un evangelio de una atención continua, es un evangelio que tenemos que vivir, es un evangelio donde nos hacemos partícipe con Cristo en sus tribulaciones, así como dice Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, verso 10, conmigo por favor, Filipenses 3, verso 10, aleluya. Dice la palabra: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira acá, Pablo dice que para él, bendito sea Jesús, él dejó todo, dio todo por basura, su conocimiento, por el conocimiento de Cristo, del poder de la resurrección, y que él se ha hecho participante de los padecimientos de Cristo. Pedro habla en 2 de Pedro y dice: ¿por qué muchos están sorprendidos? Como que alguna cosa extraña estuviera pasando. Es normal que esta habla de persecución, de prueba, porque todo aquel que es cristiano, todo aquel que lleva los caminos del Señor, tiene que padecer como Cristo padeció. Por eso usted ve que un Abraham, Dios lo llamó, un hombre cargado de promesa, pero el hombre sufrió. Usted notará que el mismo Isaac fue un hombre llamado a promesa, pero sufrió. Verá que el mismo Jacob fue un hombre llamado a promesa, pero sufrió. El mismo José fue un hombre llamado a promesa, pero el hombre vio cisterna, vio cárcel, vio una vida de esclavitud cuando él fue llamado a ser un príncipe. Y aquel hombre, aún en la cárcel, se manifestó, se glorificó Dios en él, y él llegó a ser el segundo en Egipto. Como la Biblia mismo Moisés, usted verá todo lo que Moisés pasó. Usted verá cada uno de Jefté, Dios lo llamó, mire Josué, mismo Pablo, Pedro, todos los apóstoles, de la forma que murieron tan terrible, tan amenazador. El mismo Cristo, siendo el primogénito, unigénito Hijo de Dios, y él vino acá, murió, sufrió, y fue tan notorio que a los que no son cristianos tienen que hablar obligatoriamente de la muerte, de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jesús. Con cada hombre y mujer que Dios llamó, lo primero que vieron no fue gloria, fue persecución, fue angustia, fue pérdida. Porque lo primero que Dios hará contigo antes de usarte no es darte, sino quitarte. Job entendió literalmente que todo lo que Dios hacía, lo hacía con un propósito. Y él simplemente dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Pero en el capítulo 2 me gustó que le dice a la esposa, porque la esposa fue el último recurso que Satanás usó para que Job le fallara a Dios. ¡Oh! Todavía retiene tu integridad, maldice tú y muérete. O sea, la mujer mandó a Job a maldecir a Dios, y el segundo le dijo: muérete. ¡Wow! Tremendo. Pero pregunta lo que dice Job: con mujer fatua has hablado. Recibiré lo bueno y no lo malo de Dios. Aquel hombre estaba tan enfocado en Dios que él entendía que aún las cosas malas que pasaban en su vida era parte de las cosas buenas. Porque las cosas buenas son el resultado de haber tenido una buena vida, una vida íntegra ante Dios. Pero las cosas malas, lo que aparentemente parece malo, son las vías para Dios prepararnos para recibir las cosas buenas. Yo en mis 11 años en el Evangelio he vivido tantas cosas que si empezara a testificar, le aseguro que usted diría: ¿cómo te ha mantenido en el Evangelio con tantas cosas que he pasado, que he enfrentado, más dentro de la iglesia, más que afuera? Pero en todo mi enfoque ha sido Cristo, en todo mi enfoque ha sido el Señor, en todo mi enfoque ha sido Jesús. Yo te inspiro hoy, te aconsejo, te insto a que Cristo sea tu centro,
a que Cristo sea lo que tú necesites en esta vida, a que a pesar de tus padecimientos físicos, mira, tengo 3 días con dolor en el brazo que ni trabajo he podido, prácticamente inmóvil ese brazo, pero aún así, mire, son las 4, bueno, ya, bueno, hasta las 3 y pico, ya son las 5, la hora pasa corriendo, pero el punto es, mira, a pesar de mi dolencia, a pesar de mi molestia, de donde estoy tratando de darte una palabra, ¿por qué? Porque hablar de Cristo para mí es mucho más importante que cualquier dolencia física, padecimiento que yo pueda tener. Porque un padecimiento físico tiene que ver con la carne, con lo natural. Pero hablar de Dios tiene que ver con salvación de vidas, de almas. Job, en todo, Dios que tiene un propósito. Yo quiero preguntarte tú, yo no sé por lo que está pasando, no sé qué puedes estar enfrentando, no sé si es una enfermedad, si es una mala noticia, si es un hijo con problemas, si es un problema con tu esposo, problema matrimonial, alguna enfermedad incurable, alguna patología cancerígena, no sé qué es. Lo que sí quiero decirte, que el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que no vamos a padecer. Cristo dijo a los discípulos, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido. Y esa debe ser nuestra esperanza. Sé que si Cristo venció, también nosotros venceremos. Alabado sea Cristo viviente. Dios es un Dios de propósito. Dios nunca mueve algo sin tener un propósito. Dios nunca sacudirá a alguien sin un propósito. Dios nunca hará algo sin un propósito. Siempre ten eso en cuenta. Lo que sea que Dios permita, lo que sea que pueda estar enfrentando, si es por causa de Cristo, tendrá literalmente un propósito. Ahora, si te metiste en un rollo, hablando mentira, en deuda, bueno, ya en ese caso pagarás tus consecuencias. Pero si es Dios quien permite, aún el diablo que se levante, aún el enemigo, Lucifer, el dragón que se levante, la serpiente antigua, si es Dios que lo permitió, hay un propósito. Y quiero inspirarte hoy a que sigas adelante, que sigas luchando, que sigas creyendo, y el Dios del cielo te dará la victoria, como yo sé que a mí también me la dará. Dios te bendiga, te guarde, y que la paz del Señor reine en tu corazón, hoy, mañana y siempre. Me gusta que dice Pablo, antes de finalizar, en el capítulo 1, Pablo habla en el verso 12, mira que dice acá, ya para finalizar. Dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Mire algo, Pablo, que sufrió, aquí no está hablando de sufrimiento como un despropósito, más bien él dice, mi sufrimiento ha redundado para el ánimo de ustedes, mi sufrimiento, mis prisiones, bendito sea Jesús, le ha dado a ustedes la esperanza de que también pueden predicar el Evangelio a toda criatura. Mi prisión no me ha callado, pues tampoco su sufrimiento a ustedes deben callarlo. Así que te guarde, que la paz del Señor en tu corazón, hoy, mañana y siempre, que lo que sea que estés enfrentando, sepa que Dios está contigo, que no estás solo. Amén. La paz de Cristo, cree en tu corazón. La shalom de Hashem está contigo. Amén. Te la tu hermano el evangelista Raúl Díaz.